La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor ama profundamente la iglesia, hasta el punto que murió por ella. La muerte de Cristo en la cruz produjo la iglesia y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Si uno es un verdadero hijo de Dios, pues Dios lo ama, porque Cristo ha dado su vida por uno. Es un privilegio que el creador del universo, el Hijo de Dios, se hubiera encarnado para salvarme. ¿Y quién soy yo? Bien, además de eso, entonces, la Biblia dice que como Dios ama a la iglesia, es un propósito de Dios. Y uno es entonces un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús es la cabeza. Y cuando uno lee Romanos capítulo 12, versículo 5, tengo varios pasajes aquí que vamos a mirar, pero en Romanos capítulo 12, versículo 5, un versículo que debemos recordarlo permanentemente, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces está diciendo aquí la palabra que somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Y también hace 8 días estuvimos haciendo una pregunta que vale la pena recordarla. Nuestro Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia. No solamente entregó su vida por la iglesia en la cruz para formar un pueblo para Él, de todo pueblo, lengua y nación, de toda raza, sino que pues su propósito es edificar la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un club social. Esto ya lo estuvimos diciendo, pero vamos a repetirlo. La iglesia no es un club social, no es un centro de entretenimiento. Aquí nosotros no venimos a sentirnos felices y bien, aunque claro, en la comunidad de los santos experimentamos el amor de Cristo y hay un gozo espiritual, pero no es un entretenimiento como el entretenimiento del mundo. No es una casa de negocios. Tampoco es un reformatorio, tampoco es una casa de beneficencia o de servicio social, ni siquiera es un sistema de ética. No tenemos aquí códigos de moral estrictos, aunque aquí tenemos una moral y tenemos una ética, sino que a la iglesia le ha sido confiado el mensaje de salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se le ha confiado el mensaje de salvación. Ya. Entonces, hermanos, la tarea de la iglesia no es reformar el mundo socialmente. Y alguna vez escuché esto, leí esto en un libro hace mucho tiempo y leí lo siguiente, una anécdota. Estaban discutiendo un comunista y un cristiano, y nosotros sabemos que el comunista genuino es ateo, no cree en Dios. Entonces estaba discutiendo un comunista y un cristiano, y estaban viendo, ambos estaban mirando a lo que llamamos aquí tristemente desechable, a un hombre desechable o a un harapiento en la calle. Entonces el comunista decía: el socialismo coge un harapiento como ese y le pone un vestido nuevo. Y el cristiano respondió: el cristianismo pone un hombre nuevo debajo de esos harapos, porque a nosotros nos interesa es el cambio de la persona.
no ponerle un vestido nuevo y llenarle del estómago y darle un poco de cosas. Nos interesa primero un hombre nuevo. Y entonces la iglesia es eso, le ha sido encargado la tarea de predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, él la compara con la construcción de un edificio. Y el apóstol escribía entonces en 1 Corintios 3:10 lo siguiente. 1 Corintios 3:10. Allí el apóstol Pablo compara la iglesia a un edificio. Y dice lo siguiente, 1 Corintios 3:10 dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora nosotros sabemos que el fundamento apostólico está sobre la roca principal, que es Cristo. Sobre esa roca que es Cristo viene el fundamento apostólico del edificio. Y luego venimos nosotros, que Pedro dice que somos como las piedras vivas, como los ladrillos que se van edificando. Y entonces dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, Cristo es la roca principal, los apóstoles el fundamento, nosotros estamos edificando también juntos. Y hay una advertencia aquí: cada uno mire cómo sobreedifica. Usted es responsable de cómo está ayudando a edificar la iglesia. Y si usted lee ese pasaje, sigue hablando de diversas maneras como la gente edifica una iglesia, pero hay maneras muy miserables de edificar la iglesia. Entonces, en ese trabajo, el Señor está muy interesado en preservar la paz de la iglesia primeramente. Dios quiere preservar la paz de la iglesia. Eso uno lo encuentra en las epístolas, en todas. Dios quiere la unidad. Por una sencilla razón, porque si no hay unidad, pues no podemos edificar ninguna iglesia. Una familia dividida donde se odian es algo muy penoso y duele. Y Pablo amaba profundamente a las iglesias, y entonces él dio recomendaciones precisas para que la iglesia funcione bien y para salvaguardar la paz de la iglesia. Y en primer lugar, hablando de esto, entonces, Pablo exhortó a la iglesia a ejercer la disciplina, por ejemplo. Pablo nos habla de que tenemos que ser disciplinados. Si nosotros no somos disciplinados, no podemos edificar la iglesia, porque hay desorden. Entonces, la iglesia tiene que ejercer la disciplina. Algo parecido a lo que dice el boletín, ¿no? Y hay muchos pastores que dicen: qué tristeza, estamos muy tristes porque es que hoy en día en las iglesias no hay disciplina. Todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo cree lo que quiere, todo el mundo cree que manda, todo el mundo no se sujeta, nadie quiere obedecer la autoridad. Entonces, Pablo pone un ejemplo. Parece que en la iglesia de Cristo, y especialmente en la iglesia de Corinto, que es la iglesia que fue una iglesia problemática, habían algunos que tenían un falso concepto del amor. Y eso sí es grave, que uno no entienda bien qué es el amor cristiano. Y entonces estaban haciéndose los ciegos con un desvergonzado adúltero. Estaban desobedeciendo al Señor. Lo estaban dejando convivir con ellos como si no estuviera pasando nada. Y uno encuentra eso en 1 Corintios 5:2. Vamos a mirar. 1 Corintios 5:2. Entonces allí está el relato de un caso de inmoralidad que había en la iglesia.
Más específicamente, había un fornicario ahí en la iglesia, un hombre que tiene relaciones sexuales sin el matrimonio. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se hizo la ciega y no llamó a la persona, y estaban conviviendo con ella como si no estuviera pasando nada. Por eso en el 5 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está diciendo: ¿qué les está pasando? ¿Por qué no lo llamaron a la disciplina y tomaron medidas sobre el asunto? La iglesia estaba llena de vanidad, pensando que podía hacer a un lado lo que Dios había ordenado. Probablemente ese fornicario era uno de los más importantes de la iglesia. Probablemente daba mucha plata en la iglesia. Probablemente era muy simpático, muy querido, y la iglesia decía: no, pero pues más bien tranquilo, hermano, mire para otra parte y dejémoslo ahí. Pero entonces, por esa actitud, Dios no estaba mirando con buenos ojos la iglesia. Y entonces vemos que el apóstol Pablo le ordena a la iglesia, a través de esta carta, disciplinar a ese hermano para purgar el mal de la iglesia. Había que purgar el mal de la iglesia. Y por eso en el versículo 13, si usted lee más adelante, ahí en el capítulo 5 de 1 de Corintios, dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios es muy serio en estas cosas de la moralidad, y le dice a la iglesia: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Perdieron la razón? No sean tan vanidosos. ¿Por qué están tolerando eso? Quiten ese perverso de entre ustedes. Y eso suena terriblemente duro. Ahora, ¿cómo la iglesia tenía entonces que purgar el mal de su congregación? ¿Cómo tenía que hacer el asunto? Y en el versículo 5 dice: ¿cómo? Entregándolo a Satanás. Dice, en el versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. No era que el espíritu de Pablo estaba allá, sino la Biblia, cuando habla del espíritu, está refiriéndose es que Pablo está con ellos, está de acuerdo en la decisión, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque es algo que Dios ha mandado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para destrucción del cuerpo, es ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, mire qué cosa tan terrible. Pablo dice: reúnanse, oren, llamen a esa persona, y como no se ha arrepentido y ha pecado públicamente, entréguenlo a Satanás. ¿Y qué significa entregarlo a Satanás? Significa sencillamente excomulgarlo de la iglesia. Eso es, excomulgarlo de la iglesia. Fuera de la iglesia, entonces, en el pecado, Satanás puede arruinarlo, podría arruinarlo, agobiarlo, inclusive perjudicar su cuerpo físico de ese hermano que está bajo disciplina. Y eso sí está en la Biblia. Recordemos a Job. Satanás enfermó a Job por permiso de Dios. Dios le dio permiso al diablo que enfermara a Job para ser probado como cristiano, como creyente. Y este es un caso parecido. Es como si le dijeran al diablo: este hombre no se quiere arrepentir, es suyo, tómelo. Excomulgarlo de la iglesia. Algo terrible. Ya no tiene la protección de la iglesia, ya no tiene la protección de las oraciones, no tiene la comunión con la iglesia, y le va a ir muy mal. Pero todo eso es para que recapacite,
para que entienda, para que se arrepienta antes de que muera. Pablo espera que, aunque se le excomulgue de la iglesia y aunque Satanás pueda arruinar su vida, inclusive destruir su cuerpo, busca Pablo que su alma sea salva en el día del juicio, que ojalá se arrepienta. Más adelante vemos que Dios disciplinó a una iglesia por desordenada, a esta misma iglesia. ¿Y por qué la disciplinó? Porque los hermanos estaban tomando la cena de cualquier manera. Y entonces el Señor tuvo que hablarle a la iglesia y decirle qué es lo que ustedes están haciendo. Ustedes no están celebrando la cena del Señor, que es el recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo, de una manera sana. Y parece que por ese desorden en la iglesia muchos se habían enfermado y se habían muerto. Y entonces Pablo le dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice ahí en Corintios. Entonces el Señor quiere, es lo mejor para su iglesia, pero la disciplina forma parte de ese asunto. Ahora, más adelante, es bueno explicar esto. Pablo tuvo que entregar a 2 personas a Satanás, porque se habían convertido en una ofensa para la iglesia. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. El apóstol Pablo está hablando aquí de la necesidad de tener una conciencia limpia, de estar arrepentido, de tener una verdadera fe. Y luego él añade esto en el versículo 20 de Primera de Timoteo capítulo 1. Dice, leamos desde el 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces habían aquí 2 personajes muy complicados que estaban blasfemando, y Pablo tuvo que excomulgarlos, y eso significó excluirlos de la iglesia y entregarlos a Satanás, como lo menciona, para que no blasfemaran. ¿Y qué es blasfemar? ¿Qué significa blasfemar? Bueno, uno puede blasfemar cuando uno habla cosas malas contra Dios, contra la iglesia, pero uno blasfema también cuando uno recrimina o insulta o calumnia a alguien dentro de la iglesia. Y parece que estos 2 personajes estaban creando un desorden en la iglesia terrible. Entonces, esos 2, Himeneo y Alejandro, habían hecho naufragar a algunos. Es decir, habían hecho tropezar a algunos en la iglesia, y Pablo los disciplina, es decir, los excomulga, con la esperanza de que ellos recapaciten, pidan perdón a la iglesia, miren su mal comportamiento, de manera que ellos puedan ser reintegrados al compañerismo de la iglesia. Ahora, generalmente Satanás en la iglesia busca un aliado o aliados, alguien que esté flojo en la vida espiritual para usarlo, alguien que esté inconforme o lleno de rencor o que busca protagonismo para dividir la iglesia. Cuando hay alguien con ese corazón malo en la iglesia, ese es el preciso, el que necesita el diablo. El diablo dice: este es el que yo necesito para el trabajo que quiero yo hacer, que es destruir, como lo enseñó Jesús. Por eso el apóstol Pablo, para edificar la iglesia, dice: tenemos que ser disciplinados, tenemos que entre nosotros cuidarnos y disciplinarnos. ¿A
Aquí nadie puede hacer lo que quiera. Pecar y decir que es miembro de la iglesia y seguir tranquilamente. Y si ofende, tiene que pedir perdón públicamente. Arrodillarse ahí y pedirle perdón a la iglesia. Y luego entonces el apóstol Pablo, en segundo lugar, exhorta a la iglesia a preservar la unidad. A preservar la unidad. ¿Por qué razón? Porque Dios abomina la discordia. Dios odia la discordia. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16 en su Biblia. Ustedes saben que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Usted quiere saber, usted quiere aprender a vivir bien, lea Proverbios. Claro, lea lo que nuestro Señor mandó, pero Proverbios es una mina de sabiduría. Proverbios 16:28. Mire lo que dice Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Dice: el hombre perverso levanta contienda. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso que está diciendo Dios, eso es así. Y por eso Dios abomina la discordia. A veces la discordia se siembra por una sola palabra que uno dice. Proverbios 16:28, ahí mismo, en el 28. Ese es el que acabamos de leer. Leamos 16, Proverbios 6. Ahora miremos Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6:16. ¿Sí? Dice Proverbios 6:16 lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, Dios. 6 cosas aborrece Dios. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Es esa persona arrogante, orgullosa. La lengua mentirosa. Dios odia la mentira. La mentira es del diablo. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, la que más odia a Dios: el que siembra discordia entre hermanos. Es terrible. Y como dije, a veces es una sola palabra, porque ahí en el versículo 28, más adelante ahí, no, ya lo leímos. Pero lo que estamos diciendo es esto, hermano: la persona que siembra la discordia es una persona peligrosa en la comunidad, peligrosa en la iglesia. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Vuelve y habla del tema. Dice: sin leña se apaga el fuego. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Y cuál es el asunto? A veces se forman unos enredos, hermano, en las familias, en la comunidad afuera, en la iglesia. Y entonces todo el mundo dice: pero ¿cómo así? Pero hay alguien por ahí escondido que es el que siembra el chisme. Y aquí lo que está diciendo es que se puede sembrar por una sola palabra, y cuando es descubierto y sale, cesa la contienda, se apaga el fuego. Ahora, yo quiero decir una cosa. Yo no sé, yo siempre he oído eso. Dice que las mujeres son chismosas. ¿Ustedes qué dicen? Los hombres también son chismosos.
Los hombres también son chismosos. Pero yo le preguntaba a algunas mujeres y les he dicho, mire, de verdad las mujeres son chismosas. Y muchas mujeres me han dicho, sí, es cierto, las mujeres somos chismosas. Claro, los hombres también. Pero bueno, yo no voy a entrar en quién es más. Pero mire, hermano, tenga cuidado, querido hermano y hermana, de lo que usted dice aquí en la iglesia. Tenga cuidado. Es sabio el dicho popular. Hay un dicho popular que dice: uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Preserve la paz. Tenga cuidado con la lengua. Acuérdese que Santiago, y podemos mirarlo, Santiago capítulo 3 versículo 5. Santiago capítulo 3 versículo 5. Él habla una cantidad de cosas sobre la lengua. Y aquí Santiago en 3:5 dice lo siguiente. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es cosa terrible. Entonces, por eso digo, tengamos cuidado lo que decimos aquí. Si usted tiene algo contra alguien aquí en la iglesia, vaya a la persona en el amor de Cristo y háblele acerca de lo que usted siente o piensa. Porque si usted empieza a hacer comentarios con otras personas, se va a convertir en un instrumento del diablo. Vuelvo a repetirlo. Si usted tiene algo contra alguien aquí en la iglesia, vaya a la persona en el amor de Cristo. No vaya con dos piedras en la mano a hablar. En el amor de Cristo, háblele acerca de lo que usted siente o lo que usted piensa, lo que lo tiene molesto. Porque si usted empieza a hacer comentarios con otras personas, se va a convertir en un instrumento del diablo en la iglesia. Va a hacer mucho daño en las manos de Satanás y se va a meter en problemas. Y luego el apóstol Pablo entonces exhortó también a trabajar por la edificación de la iglesia, entonces, teniendo en cuenta estas cosas y muchas más. Y entonces el apóstol nos dice a cada uno: trabaje por la edificación de la iglesia. Y lo primero que él dice es: haga lo que conviene. Aquí en la iglesia, haga lo que conviene. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Pablo dice: haga lo que conviene. ¿Y qué dice el versículo? Dice: todo me es lícito. ¿Qué quiere decir lícito? Es decir, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? El del otro. Y luego Pablo empieza a explicar por qué él tuvo que hablar estas cosas. Pero el principio es este: puede que hayan cosas que no son malas ni buenas en sí mismas, pero no edifican. Entonces, ¿para qué las hago? Uno tiene que preguntarse: ¿esto que voy a hacer o esto que voy a decir edifica la iglesia? ¿Esto que yo pienso hacer edifica la iglesia? ¿Conviene? Porque si eso satisface es mi ego, si eso satisface es nuestro ego, ¿en qué edifica a otros en la iglesia? En nada. Entonces no se trata de lo que a usted le conviene, sino lo que le conviene al cuerpo, a la iglesia entera.
Y eso quiere decir que yo no puedo ser egoísta. Y ahí entonces encontramos en las iglesias, ¿no? en la mayoría de las iglesias a veces, encontramos personas tercas en su punto de vista, en su capricho, tratando de imponerse sobre los demás, como dice el Proverbios 26:12. El Proverbio 26:12. ¿Qué dice el Proverbio 26:12? Hay una pregunta aquí, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Usted ha visto personas que llegan y monopolizan la reunión, todo lo que dicen, es lo más sabio, siempre están persuadiendo a todo el mundo y todo el mundo se queda callado y solo ellos controlan la palabra? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y una persona necia es una persona que no oye, no entiende, no quiere aceptar cosas. Entonces, haga lo que conviene para edificar la iglesia. Y en segundo lugar, hágalo todo para la gloria de Dios. Porque eso es lo que dice aquí en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Después de que Pablo dice que tenemos que hacer lo que conviene, en el 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces mi vida tiene que ser para la gloria de Dios. Este mundo existe para la gloria de Dios. Cristo nos salvó para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace es para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser el fin de todas las cosas que hacemos. Porque si uno no hace las cosas para la gloria de Dios, nada de lo que haga va a ser bueno. Si nosotros buscamos es satisfacer nuestro propio ego, si alguien quiere satisfacer su propio ego, su propia gloria, buscar los aplausos de los hombres, o si tiene algún fin egoísta en lo que hace, pues entonces no está haciendo las cosas para la gloria de Dios, y Dios no va a tener en cuenta nada de lo que hace. Para Dios va a ser un poco de basura lo que uno hace. Y en tercer lugar, hermano, edificando la iglesia. Estamos edificando la iglesia. No sea tropiezo a la iglesia. Ahí en 1 Corintios 10:32 ahora, después de lo que acabamos de leer, de que debemos hacer todo para la gloria de Dios. En el versículo 32, mire lo que dice el apóstol Pablo: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sea tropiezo. Ahora, la palabra griega tropiezo se traduce también como ofensa. Yo estaba revisando eso y puede ser traducido ofensa, como si Pablo también quisiera decir: no sea ofensa a la iglesia. Y Pablo entonces aquí, él dijo eso a propósito de lo siguiente. Él escribió esas cosas a propósito de esto, que usted lo puede examinar en la Biblia. Resulta que en la iglesia habían dos tipos de creyentes. Habían dos grupos en la iglesia. Estaban los débiles en la fe y los fuertes en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los débiles en la fe son los que no han madurado, no han entendido todavía completamente la salvación por gracia. Todavía piensan que tienen que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios y para ser santos. Todavía creen que hay que hacer muchas cosas para uno ganarse su salvación. Y están llenos de prejuicios y de escrúpulos. Y viven asustados: ¿será que hago esto o no hago esto? ¿Será que esto es pecado? ¿Será que esto no es pecado? No han estudiado bien la Biblia y por eso son inmaduros todavía. No han crecido lo suficiente en la fe.
y ahí están en la iglesia, no han madurado, están criticando a los que no hacen las cosas como ellos y se apegan a cosas que no son importantes para la salvación. Y entonces tenemos, como digo, en la iglesia personas que creen que saben mucho y le exigen a los demás lo que ellos mismos no cumplen. Y eso en las iglesias siempre encontramos personas así. Están también los que son fanáticos y ven pecado en todo, menos en ellos mismos. En cambio, los fuertes en la fe son más libres, más tranquilos, confían más en Dios. No es que son mundanos, pero tienen claro qué es lo importante y no se pegan de nimiedades, no se pegan de cosas que no sirven para nada, que no son importantes, que son secundarias. Entonces habían estos dos grupos en la iglesia. Y para no ser tropiezo, Pablo dice que deben de evitar todo tipo de ofensa. Hay un llamado a los que son maduros en la fe para que tengan paciencia con los débiles y les den oportunidad para que esos que son inmaduros vayan saliendo de la ignorancia, dejando su legalismo, aquellas cosas que son secundarias y nada tienen que ver con la salvación. Y se espera que a través de la enseñanza, esos que son débiles, esos que son inmaduros, caigan en cuenta de sus errores y maduren y cambien su manera de pensar. Claro, mientras no sea un terco, un necio, que a veces es un problema también. De manera que esas ofensas en la iglesia son perjudiciales para la unidad de la iglesia. Son muy negativas. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: el que es fuerte ayuda al que no ha madurado, al que no ha entendido muchas cosas todavía. Y usted que es débil y que le falta madurar, respete al que sabe más y no le tenga envidia si es más maduro que usted en la fe. Déjese ayudar. Gálatas capítulo 5:26. Gálatas 5:26. Miren lo que el apóstol está diciendo y leamos desde el 25. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo, es decir, guiados por Dios. Gálatas capítulo 5:25. Vivamos guiados por Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, el más débil, el que es inmaduro en la iglesia, no envidia al que parece ser más espiritual. Porque esa clase de pugna entre los que son más fuertes y débiles y los más débiles no es lo que Pablo quiere para la iglesia. Eso no lo quiere Pablo para la iglesia. Conclusión a esto que acabamos de decir. Hay mucho que hablar, pero conclusión: no debemos de tener miedo a disciplinar. De pronto muchos de los que están aquí, yo no sé si en alguna iglesia donde usted ha estado, han disciplinado a alguno o a algunos. Aquí tuvimos que disciplinar a una señora, pero hace mucho tiempo, cuando estábamos en otra sede. Una señora que no controlaba la lengua. Prendía unos incendios en la iglesia, hermano, y tuvimos que llamarla varias veces: mire, hermana, y no hizo caso. Y tuvimos que empezar con el procedimiento bíblico hasta que finalmente en asamblea la excluimos de la iglesia. No debemos tener miedo a disciplinar. Al contrario, es pecado no hacerlo, que fue lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto con ese fornicario. No lo disciplinaron. Ahora,
no tengamos miedo de disciplinar en la iglesia. Y por más querido que alguien sea en la iglesia, si cae en cualquier pecado que afecta a la iglesia, debemos disciplinarlo así nos duela. Pero es para el bien de la persona y para la salud de la iglesia. Si no lo hacemos, pecamos contra Dios todos juntos como iglesia. Y claro, hay que ser prudente, hay que tener tacto y hay que seguir el procedimiento bíblico, el debido proceso bíblico cuando tenemos que actuar. Pero hay que hacerlo. Inclusive yo, el propio pastor, si ustedes me ven a mí en algún pecado, hermano, y me llaman y me reconvienen, y tienen razón, yo tengo que arrepentirme. Si yo me cierro a la banda, tienen que proceder a la disciplina. La iglesia tiene que proceder a la disciplina, desde el pastor para abajo. Entonces, hermano, mire, es hora de madurar, hermano y hermana. Y también hay que pensar en esto: no sea tan quisquilloso, tan delicado, ofendiéndose por cosas sin importancia. Ahora, si las cosas son graves, ahí sí hay que aplicar la disciplina, como dice la Biblia. Entonces, edifique la iglesia, no la destruya. Si usted se mete con la iglesia, se está metiendo con nuestro Señor y puede ser castigado. Porque ¿qué dice 1 Corintios 3:17? 1 Corintios 3:17. ¿Recuerdan donde leímos: cada uno mire cómo sobreedifica en la iglesia? Mire usted cómo es que edifica. Y luego en el 17, después de dar algunas explicaciones, dice: si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios en ese contexto? Es la iglesia. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Somos muy amados y queridos para Dios. El que se meta con la iglesia se mete con el Señor y puede ser castigado. Entonces, mire, hermano, usted camina a la altura de su llamamiento, porque Dios le ha hecho un llamamiento a usted. Lo ha llamado, le ha dicho: arrepiéntase de su pecado. Esa vida altanera, orgullosa, esa vida que usted ha estado llevando no le sirve. Esa vida miserable no le sirve. Arrepiéntase, crea en mí, dice el Señor Jesucristo, y será salvo. Y todo el que ha respondido a ese llamamiento ha sido salvo y ha empezado a vivir una vida diferente y nueva. Y Dios nos ha llamado entonces a eso. Nos ha llamado a responder, a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y edificar la iglesia. Dios lo llamó a ser santo. Y santo pues no es perfecto, nadie es perfecto en este mundo, pero sí somos santos. ¿Por qué razón? Porque ya a nosotros no nos gusta lo que hacíamos antes. No queremos compartir las cosas malas del mundo. Estamos en el reino de Dios, en otro mundo diferente. Dios lo capacita y le da todos los recursos pero usted es responsable al tomar las decisiones que afectan o que perjudican la iglesia. ¿Sí? Usted es responsable de cómo se comporta aquí, cómo actúa, qué tan fiel es, lo que dice, cómo controla la lengua, cómo maneja los problemas interpersonales, porque a veces surgen roces, surgen cosas. Usted es responsable porque es un miembro del cuerpo de Cristo.
Entonces, ¿cómo está trabajando en la edificación de la iglesia usted? Piense un momento, ¿cómo usted está trabajando en la edificación de la iglesia? ¿Cómo? De pronto uno se pone a pensar en esa pregunta y uno dice, no, pues yo creo que como que mal. De pronto no he actuado como debiera, no he hablado lo que no debí de haber hablado, yo creo que poco me importa la iglesia, yo creo que poco me importan los hermanos, pues por ahí medio los saludo, les hago mala cara, o no los saludo, etcétera, o tengo un rencor tenaz con alguien. Nada de eso sirve, todo eso es del diablo. Y el Señor nos llama a que solucionemos ese problema. Y por eso la pregunta, ¿cómo está usted trabajando en la edificación de la iglesia? Vamos a orar.